Hola, quiero decir que este feed le pertenece al que está en pantalla en este momento. De paso les dejo algunos feed del autor derecho a Mati ASWRR. La lluvia caía en un susurro constante sobre la ciudad de Musutafu, empañando los cristales de los edificios y silenciando el bullicio habitual de las calles. En el interior de un modesto departamento, un joven de cabellos desordenados observaba el paisaje gris desde la ventana. Sus ojos, ocultos tras unas gafas oscuras, reflejaban la luz de los relámpagos lejanos que iluminaban la tormenta. Izuku, susurró, casi como un suspiro. El nombre se desvaneció en el aire como el humo, perdiéndose en la monotonía del goteo constante del agua contra el vidrio. El chico se apartó de la ventana y caminó hacia la pequeña mesa de trabajo que ocupaba gran parte de la habitación. Sobre la superficie, había un arsenal de herramientas, componentes electrónicos y dos pistolas estilizadas de un rojo intenso, apoyadas con precisión casi obsesiva. El joven recogió una de las pistolas y la giró en su mano, sintiendo el familiar peso y la suave textura del metal bajo sus dedos enguantados. En la base del arma, el símbolo encriptado brilló tenuemente, como si respondiera a su toque. ***, flashback, ***. Oni-chan, mira esto, la voz infantil y llena de entusiasmo de Izuku resonó en la memoria del joven. Recordaba vívidamente cómo su hermano menor solía correr hacia él con una sonrisa radiante, mostrando algún dibujo nuevo de un héroe o hablando sobre el último enfrentamiento entre All Might y un villano. El joven, apenas unas semanas mayor que Izuku, pero siempre sintiendo la responsabilidad de un hermano mayor, se inclinaba a escuchar con paciencia mientras Izuku hablaba con esa pasión desbordante que lo caracterizaba. Siempre lo admiró por eso, aunque nunca se lo dijo. Algún día, había dicho Izuku, con los ojos brillantes. Algún día seré como ellos. Seré un héroe. El joven había sonreído, escondiendo sus propias preocupaciones detrás de un gesto de apoyo. ***, fin del flashback, ***. Algún día, murmuró el joven, repitiendo las palabras de su hermano. Pero aquel, algún día, ahora parecía tan lejano como los relámpagos que brillaban en el horizonte. Desde que eran pequeños, había sabido que había algo especial en Izuku. Su hermano menor siempre había sido diferente, más frágil, pero al mismo tiempo, con una voluntad inquebrantable. Y aunque él también había sentido el deseo de proteger a los demás, su camino lo había llevado por una ruta diferente, una que lo apartaba de los ideales heroicos que tanto admiraba en Izuku. Pero esa misma diferencia había creado una brecha entre ellos. Una brecha que, con el tiempo, solo se había ensanchado. El joven dejó la pistola sobre la mesa y se pasó una mano por el cabello, despeinándolo aún más. A veces se preguntaba si esa distancia era su culpa. Si había fallado como hermano mayor al no poder entender las esperanzas y sueños de Izuku, o si simplemente estaba destinado a ser una sombra, una figura distante en la vida de su hermano. ¿Qué he hecho?, se preguntó en voz baja, como si las palabras pudieran traerle alguna respuesta. En ese momento, un débil sonido de pasos rompió el silencio de la habitación. El joven no se giró, pero supo al instante quién estaba allí. ¿Te preocupa? La voz era suave, tranquila, con un toque de curiosidad que solo podía pertenecer a su madre. El joven no respondió de inmediato, pero su expresión se suavizó ligeramente al sentir la presencia de su madre detrás de él. Sabes que él siempre te ha admirado, ¿verdad?, continuó ella, dando un paso más cerca. Incluso si nunca lo dice. Lo sé, mamá, respondió finalmente, con un suspiro. Pero, a veces me pregunto si estoy tomando las decisiones correctas. Su madre se acercó y colocó una mano en su hombro. La calidez del gesto le trajo un breve consuelo. Todos cometemos errores, hijo. Pero lo importante es que no te alejes de él. Izuku, él necesita a su hermano. El joven apretó los labios y asintió, aunque sabía que las cosas no eran tan sencillas. Ambos habían elegido caminos diferentes, y aunque quería estar allí para su hermano, sentía que cada día se alejaba más de él. Mamá, dijo después de un momento de silencio. ¿Crees que alguna vez podré ser el tipo de hermano que él merece?
Su madre sonrió suavemente, dándole un ligero apretón en el hombro. Creo que ya lo eres. Solo necesitas darte cuenta de ello. Asterisco asterisco, flashback asterisco asterisco. Otra vez, los recuerdos volvieron, esta vez de un día particularmente lluvioso. Ambos hermanos, mojados hasta los huesos, habían corrido hacia casa después de un largo día en la escuela. Izuku, siempre tan entusiasta, se había resbalado en una calle llena de barro, pero antes de que pudiera caer, el joven lo había atrapado. Ten más cuidado, había dicho, con una mezcla de preocupación y reproche. Gracias, Oni-chan. Izuku había sonreído con tanta gratitud que el joven se había quedado sin palabras. Asterisco asterisco, fin del flashback, asterisco asterisco. El joven sacudió la cabeza para despejar los recuerdos y volvió su atención a la ventana. La lluvia seguía cayendo con fuerza, pero ahora sentía que las gotas resonaban con un propósito distinto. Era como si el agua que caía limpiara no solo las calles, sino también sus pensamientos. Mamá, creo que necesito salir un rato, dijo finalmente. Está bien, pero ten cuidado, respondió ella, sin oponer resistencia. Sabía que cuando su hijo mayor tomaba una decisión, no había forma de detenerlo. El joven tomó sus pistolas y se aseguró de que los fragmentos cristalinos estuvieran bien sujetos a su alrededor antes de dirigirse hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo un momento, girándose hacia su madre. Gracias por entenderme, dijo, y aunque no era del todo cierto, agradecía el intento. Siempre, hijo, respondió ella con una sonrisa tranquila. Con una última mirada, el joven dejó el departamento y descendió por las escaleras, sus pasos resonando en el edificio vacío. Afuera, la tormenta lo recibió con un rugido ensordecedor, pero él no vaciló. Avanzó bajo la lluvia, sus pistolas bien aseguradas, mientras los fragmentos de energía vibraban a su alrededor, respondiendo a su estado de ánimo. Las calles estaban casi desiertas, la mayoría de la gente se había refugiado en sus casas, dejando la ciudad sumida en un silencio inquietante, roto solo por el sonido de la lluvia y el lejano trueno. Pero para el joven, ese silencio era bienvenido. Le daba tiempo para pensar, para reflexionar sobre los pasos que había tomado y los que aún le faltaban por dar. Asterisco asterisco, flashback, asterisco asterisco. Oni-chan, la voz temblorosa de Izuku lo sacó de sus pensamientos una vez más. Recordó la vez que Izuku se había acercado a él con los ojos llenos de lágrimas, preguntándole si alguna vez sería un héroe a pesar de no tener un Kirk. Tú ya eres un héroe para mí, había respondido sin pensarlo dos veces, y esa era la verdad. Pero a medida que el tiempo pasaba, ese sentimiento había comenzado a tambalearse. ¿Cómo podía ser un héroe cuando ni siquiera podía proteger a su propio hermano del mundo cruel en el que vivían? Se había esforzado por ser el mejor, por demostrar que era digno del título de hermano mayor, pero había sido suficiente. Asterisco asterisco, fin del flashback, asterisco asterisco. El joven finalmente llegó a un callejón oscuro, lejos del centro de la ciudad. Se detuvo bajo un pequeño alero que apenas lo protegía de la lluvia. Cerró los ojos y respiró hondo, tratando de calmar la tormenta que se desataba dentro de él. Quizás, murmuró para sí mismo. Quizás es hora de dejar de huir. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía decidir su futuro. Y en ese momento, decidió que haría todo lo posible por estar allí para Izuku, sin importar los obstáculos que se interpusieran en su camino. No importaba lo lejos que estuvieran sus caminos, siempre encontraría una manera de estar a su lado. El joven levantó la vista hacia el cielo cubierto de nubes oscuras y dejó que la lluvia lo empapara por completo. Las luces de la ciudad se reflejaban en las gotas que caían, creando un mosaico de colores brillantes que contrastaban con la oscuridad de la noche. Y en medio de ese caos, encontró una extraña paz. Estoy listo, Izuku, dijo en voz baja, como una promesa. Esta vez, no te dejaré solo. Con esa resolución, el joven se adentró en la lluvia, dejando que el agua limpiara las dudas que quedaban en su mente. Era hora de enfrentarse a su destino, sin miedo, sin vacilación. Porque, al final del día, sabía que no importaba cuán diferente fuera su camino del de Izuku, siempre serían hermanos.
Y eso era lo único que importaba. Espero que les guste. Cuesta subir este tipo de historias. Un like y una suscripción me sirve para subir videos largos más seguido.